de todos los sistemas provinciales. ¿Sí? Y en la práctica no se cumple. En la práctica no se cumple. O sea, tiene un mínimo, dice, el mínimo es este, X cantidad de días. Y en la práctica no funciona. Luego se compensa, hay distintos recursos que se utilizan. Pero, ¿qué quiero decir esto? Que el Consejo Federal marca reglas, es cierto, pero no todas pueden ser cumplidas. ¿Por qué? Porque cada provincia tiene su realidad muy concreta y muy particular. La provincia de Buenos Aires tiene claramente dos sistemas educativos, el urbano y semiurbano y el rural, claramente. No hay mucho para darle. Bueno, y el otro hábitat muy particular es el del delta. Podríamos decir que hay tres subsistemas. Pero esto en nuestra provincia. Hay otras provincias que, por ejemplo, la provincia de Tucumán no es obligatoria la materia de educación física, por ejemplo. Y en San Juan, La Rioja y Catamarca, no hay gabinete, no está la modalidad psicología, que es la que tiene los gabinetes que intervienen, abordan los problemas de niños y niñas que tienen problemas de aprendizaje, que aquí en la provincia de Buenos Aires funciona muy bien. Por eso quiero decirles que cada provincia tiene una distinción muy particular respecto a su sistema. Hay provincias que son llanuras y hay otras que son mesetas y hay otras que son montañas. Entonces, cada provincia debe adaptar ese sistema. Por eso no es tan sencillo poder cumplir con los parámetros que el Consejo Federal de Educación anualmente instruye. Bueno, ahora, a partir de ahora, vamos a entrar al sistema provincial. ¿Está bien? Ya dejemos el macrosistema argentino, el sistema nacional, y vamos a introducirnos con mucha más focalización en cómo funciona en la provincia. Y por supuesto vamos a hacer hincapié en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero me permití tomar, esto yo lo doy mucho cuando me toca hablar de este tema, me permití tomar alguna estadística, que yo espero, son 3, no son muchas, pero les pido que las escuchen porque después les voy a hacer una pregunta y a ver qué reflexión tienen. Miren, nosotros habíamos dicho, creo que lo dije en la clase pasada, la provincia de Buenos Aires tiene el macrosistema más importante de toda Latinoamérica. Los otros dos que son muy importantes son el Distrito Federal de México y el Gran San Pablo. Pero fíjense en esto. El Distrito Federal de México tiene 20.843.000 habitantes. México, el Distrito Federal. San Pablo, con el Gran San Pablo, son 44 millones de habitantes. Mientras que la provincia de Buenos Aires tiene 16.667.000 habitantes. Claramente, es mucho más grande San Pablo, luego viene México. 44 millones, 20 millones, solo tenemos 16 millones. Pero miren esto, si bien México tiene 20.843.000 habitantes, ¿sí? Tiene 2.096.000 alumnos. ¿Sí? Ese es el que nos supera, es el único que nos supera. Pero San Pablo, que tiene 44 millones de habitantes, ¿sí? 44 millones de habitantes, tiene 1.500.000 alumnos. Y nuestra provincia de Buenos Aires, con 16.666.000 habitantes, tiene 3.817.000 alumnos y 15.820 escuelas. ¿Qué está diciendo esto cuando lo queremos comparar? ¿Cómo? San Pablo tiene 44 millones de habitantes y tiene muy poquitos más, por eso ese es el macrosistema que es el más grande de Latinoamérica, luego viene el nuestro. Pero nos gana por nada, por 26.000 alumnos, ¿sí? Y en escuelas tienen menos escuelas. México tiene 20 millones y es muchísimo más pequeño, aunque ellos tuvieron una reforma en el 2007 y merced al ingreso del Partido Revolucionario Democrático, que sí puso mucho más énfasis en esto va creciendo ahora, el sistema educativo, pero hasta antes era mucho menor.
pero con una población mucho más grande. ¿Qué les parece que está pasando? Las comunidades, estas megalópolis que tienen 44 millones de habitantes, tienen menos cantidad de alumnos. Y nosotros que tenemos 16 millones, tenemos 3.800.000 alumnos. ¿Dónde está la respuesta? ¿Qué les parece? Y no hablé no hablé de Nueva Delhi. Esa es la metrópolis más grande de todas. Hay un muy bajo nivel de escolarización. Claro, ¿y por qué será? Porque por no es obligatorio. Bueno, hay dos respuestas que son correctas, pero son parciales. En estos sistemas que nombramos, en el de San Pablo y en el del Distrito Federal, todos los niveles no son obligatorios. Mientras que nosotros tenemos, recuerden, habíamos dicho, tenemos el nivel inicial, la escuela primaria, la escuela secundaria y la escuela superior. Perdón, la enseñanza superior. La enseñanza superior no es obligatoria, pero el sistema inicial, primero y secundario, sí es obligatorio. ¿Sí? Hasta acá estamos. Fíjense, el Distrito Federal tiene 4 niveles. Tiene lo que ellos llaman el kinder, que es como si fuese el nivel inicial. Tiene la primaria, la secundaria y el bachillerato. Lo que ellos denominan la escuela, tiene un nombre muy vulgar, no es vulgar, es el que pone nada más. La preparatoria, la escuela preparatoria, que es el bachiller. Jardín, primaria, secundaria y bachiller. Ellos tienen obligatoria la primaria y el bachiller. ¿Qué quiere decir? Es obligatorio que se inicien. Y los que llegan, se los hace obligatorio el bachiller. Pero tienen un muy buen sistema universitario, porque son los que salen del bachiller. Tienen ese sistema. Yo creo que es un gran error, que ahora lo están modificando, lo están reformando. Pero sigue siendo no obligatoria todo el aspecto intermedio. Esto en el Distrito Federal. En Brasil, en San Pablo, el único sistema obligatorio es el primario, pero tienen una escuela primaria de 8 años, y después no. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Vos podés tener el doble de habitantes de la provincia de Buenos Aires, pero vas a tener la mitad de los alumnos, porque no se dan las condiciones económicas, es Latinoamérica, pero además esto, al no ser obligatorio, se cae la matrícula. Y esta es la gran ventaja que tenemos nosotros acá. Por eso, yo creo que la clase pasada hicimos el ejemplo. Poníamos 100 argentinos, 100 peruanos, 100... en el caso de los 100 nuestros, un 0,50 era analfabeto, el resto no. Y esto no se replica en el resto de Latinoamérica, porque nuestro sistema tiene de esta doble condición. Comenzó mucho antes, 1884, se hizo obligatorio, es obligatorio, nació obligatorio y permaneció obligatorio, y la otra razón no es legal, no es jurídica, no es una norma. Y creo que lo decíamos la otra vez. Tiene que ver con disculpe, buenas tardes, con una concientización social también. Claro, y este es el tercer punto. Este es el tercer punto. Toda nuestra sociedad, más allá de que sean clases medias, bajas, pobres, trabajadoras, burgueses, tiene muy claro el prestigio que da la educación y el lugar que les otorga a quienes tienen título, porque todos coincidimos en que el título es un sinónimo de educación. Y entonces todos tenemos este concepto tan claro, hasta la gente más humilde dice, mire, yo ya soy pobre, pero yo lo que quiero es que mi hijo estudie. ¿Nunca lo escucharon? Miren, yo ya trabajo, no tengo problema. Yo tengo que trabajar, trabajo toda la vida, pero mi hijo no quiero que trabaje, mi hijo quiero que estudie. ¿Sí? Hay una serie de obras, hay obras de teatro que establecen este principio. ¿Por qué? Porque todos coincidimos en que la educación es un bien de tal entidad que se reconoce a nivel social, se reconoce en todos los estamentos sociales. En nuestro país, no quieran saber cómo es en otros países, ¿eh? En otros países no es así. No es para nada. Y lo otro muy interesante es que en nuestro país convive muy bien el sistema público con el sistema privado, ¿sí? Mientras que en otros sistemas no hay escuela pública. La única escuela es la privada. Hay barata, baratísima, más cara, más encumbrada, pero todo hay que pagarla. Y la buena educación se paga.
En nuestro país no es así, funciona de otra manera. Y esto redunda, por supuesto, en definitivo beneficio con la sociedad. Hay una gran inversión. La inversión más importante que hubo estuvo en el 7,5 del Producto Bruto, que fue en la época de los gobiernos de Néstor Kirchner y el primero de Cristina Kirchner. Por ejemplo, la administración anterior hizo una inversión del 5,1, claramente la redujo en 2 puntos, que es muchísimo. De hecho, no se inauguraron escuelas en la provincia de Buenos Aires. Cuando hay una ley que establece lo que en educación se llama el crecimiento vegetativo, no es que crecen lechugas. El crecimiento vegetativo establece un determinado principio, que es que cada determinada cantidad de tiempo deben crearse las escuelas, porque la comunidad que debe asistir crece. Y por eso hoy, por ejemplo, si todos los papás quisieran enviar a sus chicos al jardín, no hay lugar. No tiene el 100%, no tendrían la cobertura del 100% de toda la población, sí en la escuela primaria y sí en la secundaria. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio entre el crecimiento poblacional y la cantidad de escuelas. Bueno, ¿hasta ahí más o menos se entendió o no? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Sí, sí. Bueno, sí, doctor, muy claro. lo que Sí, no, profe. bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que funciona este sistema, el sistema provincial. Bueno, el sistema provincial, como lo dice el artículo 5, es de las provincias. Y las provincias, por supuesto, en la educación tiene rango constitucional. ¿Hay una provincial por ahí, una constitución? ¿Alguien tiene a mano? Sí, doctor. Sí, Sí, yo tengo, doctor. Lee, por favor, el 199, que ya lo leímos, pero léelo nuevamente. El 199, yo se lo busco. 199. La educación tendrá por objeto la formación integral de las personas con dimensión trascendente y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, formando el carácter de los niños en el culto de las instituciones patrias, en el respeto de los símbolos nacionales y en los principios de la moral cristiana, respetando la libertad de conciencia. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho cómo la moral cristiana? Pero bueno, ahí hay un error que se sigue deslizando a través del tiempo y la reforma del 94 no la modificó. Pero bueno, está en esas condiciones. El 200, por favor. Sí. La prestación de servicios educativos se realizará a través del sistema educativo provincial, constituido por las unidades funcionales creadas al efecto y que abarcarán los distintos niveles y modalidades de la educación. La Bien. legislación de bases del sistema educativo provincial se ajustará a los principios siguientes. La educación pública de gestión oficial es gratuita en todos los niveles. La educación es obligatoria a nivel general básico. El sistema educativo garantizará una calidad educativa equitativa que enfatice al acervo cultural y la protección y preservación del medio ambiente, reafirmando la identidad bonaerense. Muy bien. El servicio educativo podrá ser prestado por otros sujetos, privados o públicos no estatales, dentro del sistema educativo provincial y bajo control estatal. Exactamente. ¿Qué está diciendo? Bueno, está bien. Si hay particulares que quieren cumplir esta función, no hay ningún problema. Pero cuidado que el control es estatal. El control esencialmente, todos fueron a la escuela primaria, si están en la universidad, todos fueron a la escuela primaria. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé, capaz que de mi tiempo y no de ustedes. Cuando la maestra les decía, chicos, hoy vístanse bien, no digan nada, levanten la mano si quieren hablar, porque hoy viene la inspectora. ¿Nunca escucharon eso? Sí. Viene el inspector, viene la inspectora, no sé, parecía que venía, no sé, Rosa de Luxemburgo, o no sé, alguien particular, y entraba una señora toda muy peinada, vestida distinta como se vestía la maestra, y esa era la inspectora. Bueno, ese es el Estado. Ahí está el Estado. Porque, cuidado, se producía en la escuela pública como en la escuela privada. A ver cómo es, a ver el currículum, a ver cómo se dictan clases. Ese es el control de gestión del Estado. Ahí es donde el Estado dice, bueno, yo acá estoy presente. A ver, ¿de qué se trata esto? Esta entidad, ¿cómo está ubicada en el currículum y cómo la desarrollan? ¿Cuánto tiempo lleva? Y ahí en general la inspectora le preguntaba a algún chico, a ver quién me quiere responder, y ya la maestra le decía, vos levantá la mano, que ya se sabía el que estudiaba más. La inspectora ya sabía todo eso, pero no importa, todo era una escena y se seguía dando así. Y después la inspectora en general iba a la directora, bueno, a ver, mostrame la documentación. ¿Cómo lo tenés desarrollando? ¿Sí? Ese es el Estado. Ese es el Estado, esa es la presencia del Estado. Esa y otros estamentos más.
Este es el momento en el que el Estado dice, a ver cómo se está dictando la educación. ¿Sí? Efectivamente. Después, por supuesto, como ese funcionario viene una vez cada tanto, como suele suceder habitualmente, cuando se cierra la puerta del salón, yo creo mucho en este concepto, cada maestrito tiene su librito. Y esto pasa. Cada docente enseña de un modo particular. Y algunos son modos muy atractivos y otros son modos muy aburridos. Porque enseñar es suficientemente aburrido. Hay que hacerlo muy atractivo para que el chico tome otros conceptos. No hablo de ustedes porque ustedes están aquí de modo voluntario, no coercitivo. Pero el niño que va desde el jardín de infantes, primaria y secundaria, va obligado, porque no se olviden que la educación es obligatoria. No es que si quiere va, si quiere no va. No, tiene que ir obligado. Y tiene que terminar obligado, además. Esto hace que se den estos números que yo recién mencioné. La provincia de Buenos Aires tiene 3.800.000 alumnos en 15.920 escuelas. Es un macrosistema. Es demasiado grande. Y además, territorialmente, la provincia de Buenos Aires es más grande que España, más grande que Italia. Están dando clases, bueno, ahora no con la pandemia, a 2 o 3 cuadras, a 1 o 2 cuadras de su casa, en el Delta, en Carmen de Patagones, en Carlos Pellegrini, que es cuando uno va a pasar por la Ruta 5 a La Pampa, es enorme, y en todos lados se debe garantizar. No es que si quiero, en todos lados se debe garantizar, y se garantiza, y se garantiza. Cuidado, ustedes miran, pero ¿cómo hay tanta gente que habla mal, que pareciera que nunca fue a la escuela? El medio circundante modifica a las personas. Esto es lo más natural del mundo. ¿Sí? El medio nos modifica a todos. A ustedes los va a modificar también este medio. ¿Por qué? Porque cuanto más saben de derecho, más se alejan de otras áreas de conocimiento. La educación forma, pero en un sentido también deforma. Cuando uno se especializa, por supuesto, en el caso nuestro, en el caso de los que nos dedicamos al derecho. ¿Por qué? Porque después ya terminamos todo viendo en función del derecho, y por supuesto que la vida es mucho más amplia. Esto le pasará al arquitecto, que le tendrá una visión desde su punto de vista, al músico tendrá otra, al artista tendrá otra, eso es normal. ¿Sí? Pero cuando nosotros profundizamos en el estudio de una determinada área de conocimiento, lo que nos sucede es que en general nos aislamos. Es lo que normalmente sucede. Es lo que hay que hacer el esfuerzo por no tratar de ser más amplio en este criterio. No ver todo a los ojos del derecho. Por supuesto que con nuestra formación todo lo vamos a ver a los ojos, a la luz de los principios jurídicos. Pero también hay que ser un poco más amplio. Y en esto yo les recalco y les repito lo que les había dicho la otra vez. No hay abogados, si ustedes no saben qué útiles son los abogados en educación. Porque no los hay. No los hay por muchas razones. Nadie en las distintas carreras de los docentes nos enseña el reglamento, la reglamentación. Siempre se necesita... Yo doy fe porque soy docente. Bueno. Y es una de las cosas... ¿Cómo? ¿Qué das? Yo estoy en primaria para chiquitos y primaria de adultos. Bien. Tengo de 15 a... Bueno, vos viste que en los institutos superiores de formación docente no hay reglamentación. Nadie te enseña nada, la tenés que aprender a los tiros, con tus compañeros, con tu directora que te dice, che, hace esto, mira para acá, y ahí es muy importante la luz de los principios e incluso la defensa de los legítimos derechos del trabajador de la educación. Bueno, yo estoy ahora, quiero concursar y estoy con el tema de estudiar las leyes y de qué manera como para implementarlas en la educación, porque en realidad... cada maestro, como usted dijo, con su librito, no es, cada uno tiene que seguir el diseño curricular que está prescripto, del cual deben buscar los contenidos prioritarios para las que todos se enseñe en todos lados iguales, cada uno de ellos. De esta manera puede hacerlo. Pero cuidado, profe, porque los diseños curriculares son el marco del funcionamiento. Totalmente. No es el fin del funcionamiento, ni el objeto del funcionamiento. No. El marco, como las normas, establecen cómo se debe mover el docente. Y después el docente, dentro de ese marco, claro que tiene particularidades que le son personales.
Y esto no Totalmente. está mal, no está mal que sea así. Yo comparto este principio y no comparto el principio que dice que se debe enseñar tal como el currículum lo dice. El currículum, No, eso no, porque es como la ley. A tal ver, cual, doctor, la ley es para todos iguales, cada uno después la tiene que defender, claro, interpretar y decirlo, es tal cual es exacto. el diseño Es lo más curricular. el currículum es lo más parecido a cualquier norma. Esto es muy así. Exactamente. Pero por eso yo me reitero, es que ojalá alguno ponga énfasis en poner los ojos en esto, porque no hay quien lo haga, no hay quien lo haga, y creo que nosotros, desde nuestra formación, podemos ser extremadamente útiles en el sistema educativo. Totalmente. Yo Y, estoy y convencida de esto. y además no tenemos contra, porque no hay quien lo haga. Entonces, yo ojalá a alguno le interese. Bueno, ¿Viste? Yo siguiendo con voy el por eso, yo voy por eso. perfecto, muy bien. Me encanta que tengas la lucidez de mirar. A mí me pasó así, ¿eh? En mi caso particular, yo primero fui docente, estuve en el sistema y después fui abogado. Y cuando me recibí de abogado, fui a un sindicato, siempre cuento lo mismo. Fui al sindicato de la ciudad donde yo trabajaba, le decía, mira, yo voy a asesorar a los docentes, a mí dame un lugarcito para recibir la... Y yo voy a venir, no me acuerdo si era los jueves a las 3 de la tarde, o los miércoles a las 3 de la tarde. Al principio no venía nadie. Lo primero que me dijo la secretaria del sindicato, me dice, mira que no te puedo pagar. Yo no quiero cobrar. No, yo vengo todos los jueves a las 15, y el que primero venía una maestra, después vino otro, y después empezaron a hacer cola, ¿eh? Y después tuve que poner números. Pero no porque yo era muy bueno, porque había una falencia. Sí, es que la hay. La había Es que la hay. y la hay ahora. Sí, la hay, La la hay hay. ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, reitero, un poco lo que vos estás diciendo. Los docentes no se forman a la luz de la reglamentación. El docente es un educador que se forma a la luz de los principios pedagógicos con los que después, según su área de conocimiento, va a tener que desarrollar. Si es profesor de geografía, si es de matemáticas, si es de artística, de educación física, de lo que fuese. Por lo general, el maestro es general. El maestro es general. El maestro es general, y más en adultos. En adultos se trabaja mucho las no es falencias de cada persona. Por eso cuando hoy hablaba usted de que no era lo mismo la educación de Brasil, Paraguay, Uruguay, porque vienen acá y vos te das cuenta cuando ingresan a la primaria de adultos, que vienen con una falencia. Yo hice hasta tal grado y no saben ni leer ni escribir por las falencias que hubo en su lugar. Sí. Entonces ahí ve. Yo no quiero decir que el sistema bonaerense puede mejorar, no hay la menor duda, pero que es uno de los mejores, no tengo tampoco, pero que puede mejorar mucho más, que puede potencialmente ser mucho mejor también. Y en esto yo creo que el abogado que se desarrolle en este aspecto y le interese, puede ser muy útil y puede colaborar muchísimo. Bueno, decíamos del sistema provincial. Habíamos dicho que la cabeza creo que lo habíamos leído la vez anterior, la cabeza de la educación en la provincia de Buenos Aires está en un funcionario que es el director general de Cultura y Educación. ¿Sí? Director general de Cultura y Educación, habíamos dicho, lo propone el gobernador, ¿sí? Con acuerdo de... ¿Quién acordaba? El Senado de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y tenía una condición muy particular. Este funcionario tiene plazo. No se lo puede remover. Tiene 4 años de plazo. Esta es una condición muy particular que ningún otro ministro tiene. El resto de los ministros, el gobernador actual dice, bueno, vos vas a ser ministro de Salud, vos vas a ser el de Obras Públicas, pero el de Educación no. Lo propone y el Senado lo aprueba. Y además no lo aprueba hasta que al gobernador le guste. Lo aprueba por 4 años. ¿Sí? De hecho, creo que es el 201, no dice cómo se remueve al funcionario. No lo dice. Dice ¿Tenés ahí la Constitución? ¿Quién tiene la Constitución? Yo, doctor. Bueno, lee el 73, por favor. De la provincia, ¿no? Sí, siempre de la provincia. Ya se lo busco. Mientras cuando vos lo tenés, hacemos una cenita. Yo sigo diciendo esto. Ya está, ya lo encontré, ¿eh? No, espera entonces. Digo esto primero. Bueno. Así saben por qué vos vas a leer. Este particular funcionario, el director general de Cultura y Educación, lo propone el gobernador y presta acuerdo al Senado. Pero está asesorado
por un consejo que se llama Consejo General de Educación, que está formado por 10 miembros, de los cuales 6 lo propone el director general de Cultura y Educación, ¿sí? Y lo aprueba diputados. ¿Está bien? Así como al director general lo aprobaba el Senado, a estos 6 que lo van a asesorar lo propone el director general de Cultura y Educación, no el gobernador, y presta acuerdo diputados. Y después hay 4 más, porque son 10. Estos 4 son electos por los docentes. Por lo tanto, no tienen que prestar, ninguna cámara presta acuerdo, porque la legitimidad que ellos tienen viene de la elección en la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ahora lee el 73. Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados prestar su acuerdo al Poder Ejecutivo para el nombramiento de los miembros del Consejo General de Cultura y Educación. Acusar ante el Senado al gobernador de la provincia y sus ministros, al vicegobernador, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, al procurador y subprocurador general de la misma y al fiscal de Estado por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo. Bueno, no leas el 2 todavía. Ahí leíste el inciso 1. El 1 y el 2 leí. Ahora ¿leíste? todo termina el 2. Sí. Finaliza el 2 entonces, dale. Para usar de esta atribución deberá preceder una sanción de la Cámara por 2/3 de voto de sus miembros presentes que declare que hay lugar de formación de causa. Cualquier habitante de la provincia tiene acción para denunciar ante la Cámara de Diputados el delito o falta, a efecto de que se promueva la acusación. La ley determinará el procedimiento de estos juicios. Bueno, la Constitución Provincial prevé 2 modos de remoción de sus funcionarios. Uno es por la incapacidad, la inhabilidad en la que pueda devenir, o actos que estén reñidos con el deber de funcionario, que puede ser acto de lo que vulgarmente la gente llama corrupción, que no es corrupción en realidad, sino es cohecho. Y después, la otra causal es por delitos. ¿Sí? Si un funcionario es sorprendido infragante delinquiendo, no sé, robándose un libro o lo que fuera, va a la justicia, el juez le tiene que pedir a la Cámara o al Ejecutivo, perdón, le tiene que pedir igual a la Cámara, porque es la que le saca las funciones, para después poder juzgarlo. ¿Vieron? Hay 2. Ahora, estos funcionarios, el director general de Cultura y Educación, que está muy claro cómo se lo nombra, pero no cómo se lo remueve, y los 10 esos, que recién leyó del inciso 1 del artículo 73, ahí está fácil, porque dice, si yo lo nombro, yo lo saco, ese no es problema. La duda es en el director general de Cultura y Educación, ¿sí? ¿Cómo lo remuevo? Bueno, y para eso hay que ir al 11. ¿Tenés ahí el 11? Sí, ya se lo busco. Está claro cómo se remueven los miembros del Consejo General, los miembros, no el director general. 11. Los habitantes de la provincia son iguales ante la ley y gozan de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, los que emanen en su consecuencia a través de los tratados celebrados por la Nación y los que se expresen en esta Constitución. La provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, enfermedad de riesgo, características físicas o cualquier otra condición amparada por las normas constitucionales. Cuando dice o cualquier otra función amparada por las normas constitucionales, ahí está el director general de Cultura y Educación. ¿Sí? Ahí lo tenés que buscar. ¿Cómo lo remuevo entonces? Como el 11 dice, esta provincia de ninguna manera promueve que haya diferencias. Lo que promueve es la igualdad entre todos, la igualdad de todos los habitantes. Y el modo en el que son removidos y son juzgados, no me importa su condición de sexo, su religión u otra función que esta Constitución establece. Y en el 201 está la función del Director General de Cultura y Educación. Conclusión. Si queremos remover al Director General de Cultura y Educación, ya las cámaras, vieron que las cámaras tienen autonomía para generar sus propias reglas. Las cámaras han establecido que para este particular funcionario que tiene plazo, que es lo más complejo de todo, tiene que constituirse la Cámara de Diputados en acusadora y la de senadores
en Cámara de Juicio. ¿Sí? Y así se lo remueve. ¿Está claro? ¿Quedó claro cómo se remueve a los miembros del Consejo General y cómo se remueve al Director General de Cultura y Educación? ¿Y cuál es el fundamento constitucional? El que me diga, escucho que me diga que no, o tenga alguna duda. Profe, lo último, ¿podría repetir? El Director General de Cultura y Educación está dentro de este artículo que recién leyó la compañera. Vamos a leerlo de nuevo. Léelo, por favor, otra vez. Sí, los habitantes de la provincia son iguales ante la ley y gozan de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, los que emanen en su consecuencia a través de los tratados celebrados por la Nación y los que expresan en esta Constitución. La provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, enfermedades de riesgo, características físicas o cualquier otra condición amparada por las normas constitucionales. ¿Se dan cuenta? Y el que está, esta función que está amparada por esta norma constitucional es la que impone el 201, que dice al Director General de Cultura y Educación lo propone el gobernador y presta acuerdo el Senado. Esa es la función. Entonces, ¿cómo lo excluyo? Bien, como no hay diferencia, una Cámara de Diputados se constituye. ¿Por qué se constituye? Porque cada poder estructura sus propias reglas. Este es el principio general. Y la regla que ha impuesto para este particular funcionario es que diputados se constituyen acusadora y senadores se constituyen juzgadora. Esta es la razón, del principio del artículo 11. Creo que dice algo más, a ver, del 11, me parece, ¿o no? Sí, dice, es deber de la provincia promover el desarrollo integral de las personas garantizando la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de toda la organización política, económica y social. Bien, bueno, entonces teníamos en esta macroestructura el Consejo Federal, presidido por el ministro y formado por todos los ministros, directores generales, secretarios de Educación de todas las provincias, más las universidades, y que establecen una serie de pautas. Después, a nivel provincial, la estructura educativa en nuestra provincia, que es la más compleja de todas, en general no, ninguna otra provincia tiene un sistema de nombramiento del ministro de Educación o director general de Cultura como el nuestro. Entonces el resto de las provincias, el gobernador dice vos sos el ministro, y no tiene toda esta forma garantista que tiene nuestra provincia. Pero como nosotros estamos en nuestra provincia, vamos a desarrollar la nuestra. Tiene este particular funcionario, que es el Director General de Cultura y Educación, que elabora sus políticas asesorado por un Consejo General. No confundan Consejo Federal con Consejo General. El Consejo General está formado por 10 miembros. Lee el 201, a ver. Dice que ella no tira la yerba, que a nosotros nos ve y cuando tomamos mate dice, ¿cómo se desperdicia? Yo una vez se usa más de 5 veces y ya está, pierdo el gusto. Ahí se lo leo, doctor. Dale. El gobierno y la administración del sistema cultural y educativo provincial estarán a cargo de su dirección. Hay un micrófono encendido de Maricel. Tira la yerba ahí, la deja secar. Y después la vuelve a... Ah, sí, pobre. Siempre usa, y le dura un... Maricel tiene encendido el micrófono. Por favor, quien tiene encendido el micrófono... Maricel Aguirre. Pero no tiene gusto. De nueva. Tiene problemas con la yerba. Tiene problemas con la yerba. Bueno, a ver, léelo vos. Bueno, levanto más la voz. El gobierno y la administración del sistema cultural... No sé, pero ellos dicen que la mina... Profesora, ¿no lo puede cerrar usted? Yo de acá no cierro a nadie. No, la doctora no está... Se silenció el micrófono. En China, hijo. Allá no existe la yerba. Laura, te silenciaste. Viene siempre, viene un... Sí, alguien que le mande un... ¿Sigo? Vuelvo, como... Capaz que la doctora puede silenciarla. No lo lea porque se te cruza la otra voz de la yerba. La de la yerba. Ahí lo apagó. Ahí. Dale. El gobierno y la administración del sistema cultural y educación provincial estarán a cargo de un director general de cultura y educación autárquica y con idéntico rango a la establecido en el artículo 147. La titularidad del mencionado organismo será ejercida por el director general de cultura y educación, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
Durará 4 años en su mandato, pudiendo ser reelecto. Deberá ser idóneo para la gestión educativa y cumplir con los mismos requisitos que para ser senador. El director general de Cultura y Educación priorizará el control de la calidad de la prestación del servicio educativo. Corresponde al director general de Cultura y Educación el nombramiento y remoción de todo el personal técnico, administrativo y docente. Bien, lee por favor el 202. Bueno, ahí como leyó la compañera, establece las condiciones del director general de Cultura y Educación. Cuidado que tiene que tener una serie de requisitos, no solamente la propuesta del gobernador y el acuerdo del Senado. Tiene que tener las mismas condiciones que un senador, tiene que tener idoneidad, tiene que cumplir algunos requisitos. Vamos al 202. El titular de Dirección General de Cultura y Educación contará con el asesoramiento del Consejo General de Cultura y Educación en los términos que establezca la legislación respectiva. El Consejo General de Cultura y Educación estará integrado. Dale. ¿Llegó? Sí. Estará integrado, además del director general, quien lo presidirá, por 10 miembros designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados. 6 de ellos por propia iniciativa, y los otros 4 a propuesta de los docentes en ejercicio. El Consejo General durará en sus funciones 1 año, pudiendo ser reelecto. Bien, ven ahí, y ahí se forma el equipo que va a trabajar durante 4 años, con ese particular funcionario que es el director general, asesorado por esos 10 miembros, 6 que los propone él y que los confirma diputados, y los otros 4 que, como vienen de la base docente, no tienen que ser confirmados por nadie, porque ellos vienen por elección. Este fue uno de mis cargos, pero yo no fui a dedo, yo fui por elección, ¿sí? Fui miembro del Consejo General, ¿sí? Uno de estos 10. Y después, el último organismo que tenemos que ver es el Consejo Escolar, ¿sí? Y con este terminamos. Tenemos el Consejo Federal a nivel nación, el Consejo General, con el Director General de Cultura a nivel de nuestra provincia, y de modo descentralizado, en cada municipalidad funciona un Consejo Escolar. Lee el 203. 3. Sí. La administración de los servicios educativos en el ámbito de competencia territorial digital, con exclusión de los aspectos técnicos pedagógicos, estará a cargo de organismos desconcentrados de la Dirección General de Cultura y Educación, denominados consejos escolares. Estos órganos serán colegiados, integrados por ciudadanos elegidos por el voto popular, en número que se fijará con relación a la cantidad de servicios educativos existentes en cada distrito, y que no será menor a 4 ni mayor a 10 miembros. Los consejeros escolares durarán en sus funciones 4 años, renovándose cada 2 años por mitades, pudiendo ser reelectos. Serán electores de ciudadanos argentinos y los extranjeros en las condiciones que se determine en la ley, inscritas en el registro electoral del distrito, y serán condiciones para ser elegidos, ser mayor de edad y vecino del distrito con no menos de 2 años de domicilio inmediato anterior a la elección. Bien. Este consejo escolar, va con S, no es el consejo con C deliberante, que tiene otras facultades. Este consejo viene de aconsejar, del verbo aconsejar, ¿sí? Y como bien lo leyó recién la compañera, el 203 le da claramente la competencia. El consejo escolar no tiene autoridad ni competencia en las cuestiones técnico-pedagógicas. Las cuestiones técnico-pedagógicas las resuelve en la cabeza el Director General de Cultura y Educación con su Consejo General, y en estos particulares servicios que dice el 199, que son las escuelas, este diseño es el que establece los currículos, el marco en el que se van a desarrollar y la actividad que se va a proponer. Todo lo que esté vinculado a la cuestión técnica pedagógica es una cuestión exclusiva, excluyente del Consejo General, que ya vimos, y cada nivel y modalidad que tiene la provincia de Buenos Aires. Recuerden que hay, ya lo dijimos, 4 niveles. Inicial, primaria, secundaria y superior.
Pero superior. obligatorios son 3 nada más. Son 3. Sí. Son 3. ¿Qué diferencia tienen estos niveles de las modalidades? Que estos niveles tienen terminalidad. ¿Qué significa terminalidad? Otorgan títulos. Luego tenemos las modalidades, que son psicología, que aportan a estos niveles, pero que trabajan de modo específico. Nuestro sistema es muy enriquecido en este sentido, es muy especializado. En especial, por ejemplo, trabajan las psicólogas, psicopedagogas, asistentes laborales, todo un diseño particular que acompañan a los distintos niveles en cada uno de los distritos. Claro, porque articulan Claro. desde el inicial hasta el secundario, van articulando todos los años. Exactamente. No todas las escuelas tienen gabinetes, lo que vulgarmente se llama gabinete, pero por sector de distrito siempre hay un gabinete al que vos podés ir si tenés alguna circunstancia de esta naturaleza. Tal cual. Ahí también se suma educación física. ¿Por qué? Porque todos los chicos en todas las escuelas, desde el nivel inicial hasta la escuela secundaria, la educación física en nuestra provincia es obligatoria. Así como yo les dije que en La Rioja y en Catamarca no es obligatorio, hay solo en las escuelas privadas, aquí es obligatoria. Como danza. ¿Cómo? Danza también. Danza o artística. Esa es la modalidad artística. Esos son los que se denominan idiomas de la artística. La danza, ¿sí? La música, el dibujo, y me estoy acordando de uno más, que la plástica. ¿Sí? Fíjense qué especializado que es nuestro sistema. Por eso, yo me reitero, yo parezco un fanático del sistema, no lo soy, porque soy sumamente crítico. Podría mejorar muchísimo más. Pero tiene una estructura que les permite brindar muy buena educación, y muy especialmente a aquellas comunidades que son las que más lo necesitan, que son las escuelas públicas. ¿Sí? Es más, muchas veces hay escuelas privadas que no tienen educación artística, o no tienen idioma extranjero, y las escuelas públicas todas tienen, todas, no hay la que no tenga. ¿Sí? Vos que estás en primaria, nombrame una modalidad más. Artística, educación física, psicología. No, después tenemos inglés, porque es idioma. Idioma extranjero, perdón. La modalidad especial, ¿cuál es la modalidad especial? La que integra a todos estos niños que por sus características o por sus patologías no pueden ingresar a la escuela común, aunque hoy el principio esencial es el de la integración. Claro, igual las tienen, por lo general vienen con su MAI, o uno de sus acompañantes terapéuticos, que es el que sigue de algunos, no de todos, pero igual ahora con el nuevo sistema de inclusión y de diversidad, porque ya ahora hay diversidad de género, de los chicos chiquitos, de hasta elegir cómo se quieren llamar en el aula, o cómo quieren estar en su registro, por más que no tengan su documento. O sea que es una diversidad muy amplia esto de que Y ni hablemos de la diversidad, no solo la de género, sino la de la diversidad cultural también. Sí, por eso, las lenguas, por eso hay escuelas que ahora van a tener otras lenguas, que sean de la comunidad. Lo que antes vulgarmente se llamaba indios o indígenas, ¿sí? Hoy son comunidades originarias. Ya sabemos que estas son las indias. Nunca fueron las indias para que llamen a los autóctonos de acá indígenas. No, son originarios. ¿Sí? La escuela especial tiene la condición de las patologías. ¿Qué son las patologías? Hay una escuela para disminuidos visuales y no videntes. ¿Sí? Y esa forma tan particular de enseñar no es la misma de los sordos o hipoacúsicos, por ejemplo, o los de parálisis cerebral. Cada patología tiene su propia escuela, ¿sí? Y tiene, por supuesto, un equipo muy profundamente vinculado a esa patología y al modo de abordar la enseñanza en esa patología. Igual no hay muchas 500, o se les denominan 500 a esas escuelas especiales, no hay muchas, por eso está el tema de inclusión también en el aula, para que el chico pueda sociabilizarse con otros, pero... No lo confundamos con el número, porque vos y yo sé de lo que estás hablando, pero no lo confundamos, no vas a saber de qué se trata, 500, 700, no le pongamos, no se trata, y nosotros estamos en clase, no hay que estar hablando vos y yo, porque yo te entiendo lo que vos decís. El punto es, en Lomas de Zamora, por ejemplo, funcionan todas las patologías, Digo de Lomas porque aquí trabajé bastante, tiene todas las escuelas, pero sin embargo, hoy se está cambiando ese paradigma, como vos decís,
y se está integrando a los niños a las escuelas normales, a las escuelas comunes, a la escuela primaria y a la escuela secundaria. Y en muchos casos con muchísimo éxito. De modo que este pareciera ser el nuevo diseño que, como ya habíamos dicho, la educación es la transmisión de conocimientos y valores en un tiempo dado y en una sociedad dada. Y se va cambiando. Lo que hoy nosotros estamos enseñando, seguramente dentro de un tiempo va a haber que modificarlo. Y no era lo mismo que era hace 10 años, porque tiene esta condición particular. Ahí repasamos la educación y la cultura. Lo que no cambia es la cultura, porque recuerden que la cultura era ese grupo de saberes, de voluntades, de hechos que apreciamos como ciertos y los sostenemos como tales. La cultura está anclada en el saber popular de las personas, mientras que la educación no. La educación es eminentemente modificable. Fíjense cómo estamos ahora. Jamás hubiésemos imaginado estar dando clases de esta manera, pero bueno, cada situación justifica que nosotros nos acomodemos y nos debamos acomodar a las distintas circunstancias por las que la sociedad atraviesa. Bueno, por favor, díganme hasta acá que no. Yo no quiero hablar solo. Perdón, doctor. Dígame. En todos los casos tienen que haber equipos interdisciplinarios para poder atender las necesidades. Por supuesto. Los hay, sí, los hay. Nuestra provincia invierte muchísimo dinero en esto, muchísimo dinero. Y lo invierte la provincia, De Nación recibe un monto, pero la mayor inversión es de cada provincia. Por eso digo que cada provincia tiene su propia realidad. Aquí están dadas otras condiciones, pero hay provincias donde no se puede dar. Ustedes se imaginen, por ejemplo, en Tierra del Fuego hasta el año 98 no había educación física. ¿Por qué? ¿Se preguntan por qué? Por el frío. Lógico. Tenés que tener condiciones. Si no tenés gimnasio o salón de usos múltiples, lo que vulgarmente llamamos Zoom, que no es este Zoom, este es este es Meet, si no hay salón de usos múltiples, ¿cómo das? El viento y las condiciones climáticas no te permiten dar educación física. Perdón, es una cubetera en invierno, Es un frío bárbaro. Es un frío que no podés, no tenés donde agarrar. Lo digo porque en muchas escuelas rurales también pasa lo mismo. Está bien, pero en la región bonaerense el clima no es tan maligno, no es tan complejo como lo es en el fuego. ¿Sí? Y natación y hablar. Aquí en Loma de Zamora hay muchas escuelas que utilizan clubes y tienen en educación física, tienen natación. Municipal. Ahí. Claro, pero en Tierra del Fuego se hizo en el 2000, no me acuerdo si 2000, 2001, y ahí empezaron a nadar los chicos. En Tierra del Fuego no sabe nadar nadie, porque tenés que saber nadar. Y si no te lo enseñan de chico en la escuela, ¿cómo haces? Si no tenés piletas, discúlpenme, no hay natatorios. Por eso yo les pido que ustedes vean un poco más allá, no porque no lo sepan hacer, sino que tengan esta condición de ver más allá y entender por qué los constituyentes del 1853 dijeron que la educación sea de las provincias. Y claro, tiene que ser de las provincias, porque debe adaptarse a cada situación. Debe adaptarse al clima, a las condiciones del suelo, a las características de su población. A la idiosincrasia de la población, por supuesto. Por supuesto. Fíjense, el territorio del sur está poblado por argentinos de la zona media. ¿Entienden lo que les digo? Si ustedes van a Ushuaia y se ponen a preguntar, el que no es hijo de cordobés o de bonaerense o de santafesino, lentamente van comenzando a aparecer las primeras generaciones de hijos de fueguenses. No sé si el gentilicio es fueguense, de nacidos en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Y claro, porque esos lugares eran inhabitados. Todo el sur es así. Fueguinos. Todo el sur es así. Toda la Patagonia es así. Entonces, estas condiciones no se dan naturalmente. Todo no es como se dan acá, que todos somos hijos y que nacimos acá y que vivimos acá. No, se dan en otras condiciones. Bueno, la educación debe contemplar estos hechos por mandato del artículo 5, y entonces por eso le dice, provincia, la educación es tuya.
te voy a ayudar, hay una serie de hechos con los que vamos a coordinar, pero el proyecto y el diseño de la educación es de cada provincia, es del gobernador y es de su ministro de Educación. Bueno, podría seguir avanzando, pero no quiero... Doctor, disculpe, ¿usted podría volver a enumerar las funciones principales del Consejo Escolar? ¿Del Consejo Escolar? Sí. ¿Municipal? Exacto. En realidad no las dije lo que no hacían, que en realidad el Consejo Escolar lo que no puede es abordar, no tiene competencia para las cuestiones pedagógicas. El Consejo Escolar tiene dos funciones esenciales, te agradezco la pregunta porque no lo dije en realidad, que es la infraestructura escolar, es decir, sostener los edificios escolares, y el servicio alimentario. ¿Sí? Por supuesto, para los servicios educativos que lo necesiten. Todos los servicios educativos no reciben, no tienen comedor. ¿Sí? Estas son las dos grandes funciones. Bueno, y el nombramiento del personal auxiliar, lo que nosotros llamamos las porteras, las cocineras, perdonen la vulgaridad. En realidad ese personal se llama auxiliar. Los consejos escolares no nombran los docentes, porque los docentes tienen otro modo de ser nombrados. El docente tiene como esencial requisito tener título habilitante, por lo tanto el consejo escolar no es el que va a tomar, el que va a adoptar esta posición respecto a la validez del título. Y como bien dijo recién la compañera, con esto no los aburro más, nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, todos los cargos jerárquicos, todos sin excepción, son concursados. No sos director porque sos amigo de alguien. Secretario, vicedirector, director, rector, todo por concurso. Inspector de enseñanza, todo por concurso. Tenés que presentarse y es un concurso de antecedentes y oposición. Vos tenés que mostrar tus antecedentes y tenés que hacer en oposición con otros que también vayan a concurso por ese cargo. ¿Sí? Lo cual permite, de algún modo, no digo de mejor, pero permite de algún modo que estos funcionarios tan particulares no sean elegidos de modo político. No, deben concursar. Lo que decía recién la compañera, yo me quiero presentar al concurso. Para ir a los cargos de responsabilidad tenés que concursar. Para ser docente tenés que tener título habilitante. Nuestro sistema en este sentido funciona muy bien y es el mismo sistema, son los mismos docentes los que cuidan que esto suceda, que estas cosas no se superen. Chicos, les agradezco, pero muchísimo y de modo infinito, que hayan escuchado en silencio, y yo ya les había pasado mi mail, pregunta que necesiten, cuestión que yo les pido por favor, estoy a disposición de lo que ustedes consideren que les pueda ser útil. Así que... ¿Lo puedo pasar de vuelta? Gracias, profe. Lo paso ¿Cómo? DR Lugo Ricardo @yahoo.com.ar. Cualquier duda, la que fuese, estoy a disposición. Bueno, gracias. No sé cómo gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Excelente clase. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias. No sé si viene Ángel. Sí, gracias, doctor, muy amable. Ahí. Sí, ¿me escuchás? Sí, perdón que me pasé un poco. No, no importa. Bueno, chicos, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Bien, bueno, para concluir, en realidad esto tendría que haberlo hecho antes, pero bueno, gentilmente el doctor Ricardo Lugo ha terminado y ha un poco aclarado el tema sobre educación. Bueno, más allá de ser amigo personal del doctor de Ricardo, el doctor Lugo es egresado de nuestra facultad de Loma de Zamora. Obviamente primero fue docente en educación física, luego ha sido funcionario en educación física, ha sido director y también ha sido asesor en materia de educación en la provincia de Buenos Aires. Actualmente asesora a los gremios en materia, digamos,
como a todo lo que tiene que ver en derecho administrativo en el Estado, ¿sí? A todos los gremios estatales, provinciales, da cursos, además es asesor de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Así que tiene un currículum importante. Bueno, y ustedes, me remito a las pruebas, ¿no? Evidentemente la clase ha sido muy jugosa. Bueno, simplemente lo mío es mucho más humilde y la verdad que esto tendríamos que haber visto antes, pero bueno, no pudimos. Ya con un curso hablamos un poquito de la autonomía municipal. Ustedes tienen un trabajo práctico sobre el caso Rivademar, ¿sí? Ángela Martínez Galván de Rivademar contra la Municipalidad de Rosario, y que es un poco el caso o el fallo que viene a dar vuelta a todo este sistema que imperaba desde 1853 al año 1989. Como primera cuestión, porque como es un tema importante, algunas cosas me voy a olvidar, ¿sí? Primera cuestión, durante todo este tiempo, desde 1983 hacia adelante, o 1989 hacia atrás, perdón, ¿sí? Hasta que nacimos como país, y siempre las resoluciones de nuestro máximo tribunal en materia de justicia, siempre era que los municipios, ¿sí? Los municipios, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino el resto de los municipios que existieron y que existen en la República Argentina, eran meras delegaciones de los gobiernos provinciales, ¿sí? Sujeto a los mandamientos, ¿sí? Que estaban estipulados en las leyes provinciales. Es decir, que con una fuerte impronta administrativa, ¿sí? En derecho administrativo. ¿Qué significa esto? Que obviamente no tenían capacidad de definición, ¿sí? No eran autónomos, ¿sí? ¿Por qué? Y ya después cuando veamos con el otro curso, hay dos artículos que son importantes, ¿no? El artículo 5 y el artículo 123. El 123 es el que se da, como se redacta, con la nueva modificación de nuestra Constitución en el año 1994. ¿Sí? El 5 hablaba de asegurar, ¿sí? El régimen municipal. El caso de la señora Martínez Galván de Rivademar, ¿sí? Era una empleada municipal que había sido designada en el año 1978, digamos, en un cargo alto, ¿no? Creo que era el cargo 19, y en el año 1983 es pasada a la planta permanente. Ustedes saben que la diferencia que tiene el empleo público con el empleo privado radica fundamentalmente en estos procedimientos, ¿sí? Cuando yo ingresé a la municipalidad de Almirante Brown como abogado, ingresé con la categoría más baja, ¿sí? Después del tiempo que dependerá de la ley provincial, o en este caso de la ley de las municipalidades, en este caso la ley del estatuto municipal, establece cuál es el plazo en que una vez desde el momento del ingreso, ¿sí? Hasta ese plazo que establece la ley, ahí yo puedo pasar a la planta permanente, obviamente rindiendo por concurso, ¿no? Una serie de exámenes. Si yo ingresé en la planta profesional de la municipalidad en el departamento jurídico, ¿sí? Como categoría 2, ¿sí? Después de un tiempo pasé a la categoría 1, ¿sí? Estos obviamente son requisitos ineludibles que se dan o que existen en el empleo público, y específicamente estoy hablando del régimen municipal, ¿sí? Y acá cada constitución, ¿sí? Tanto en la provincia como en la nación, fundamentalmente en la nacional, dice que el municipio tiene que estar dotado de algunas herramientas necesarias como para darle cierta organización en el tiempo perdurable y con cierta certeza. Por lo tanto, una de las funciones fundamentales es la de nombrar el personal municipal. Nombrar, remover, nombrar, promover y remover, ¿sí? Y esto lo relaciona entonces con el caso en examen, ¿sí? La señora Martínez Galván, ¿sí? Fíjense, primer dato, es nombrada en un gobierno de facto, ¿sí? 1978, y es declarada personal pasada a la planta permanente por un gobierno de facto también, ¿sí? Por una norma de facto. Esta señora, a posteriori en el año 80, y no me acuerdo si 83 o 84, es ratificada
en este cargo, pero fue ratificada cuando ya la municipalidad había iniciado el proceso contencioso administrativo, es decir, cuando asume el gobierno municipal, ya democráticamente elegido, el consejo, el honorable consejo deliberante de la Municipalidad de Rosario, habilita al intendente a revisar, ¿sí?, los cargos, ¿sí?, creo que del 19 al 23, solamente los cargos altos, ¿sí?, si hubieran sido digamos, nombrados de acuerdo al procedimiento que establece o que estatuye el régimen municipal. Obviamente, esta mujer fue designada por un procedimiento que no correspondía y luego fue ratificada por otra ley que tampoco correspondía porque siempre fue por un gobierno de facto, ¿sí? El intendente municipal emite un decreto en el cual deja sin efecto, ¿sí?, el nombramiento de esta mujer, ¿sí?, de esta señora Martínez Galván, con 4 otros 5 más que habían ingresado en la misma situación. Sucintamente o sintéticamente, esta ex empleada municipal, ¿sí?, inicia el proceso contencioso administrativo hasta que la Corte de la provincia de Santa Fe, ¿sí?, decide dejar sin efecto, ¿sí?, lo que había resuelto la municipalidad, ¿sí?, y que la vuelvan a tomar en el mismo cargo, ¿sí?, con los con el pago, ¿sí?, de los salarios caídos, ¿sí?, y algunas otras cuestiones, menos el lucro cesante. Ahora bien, la municipalidad entiende que este fallo no se ajusta a derecho, ¿sí?, y recurre de manera extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Este fallo es del fallo de fecha 21 del 3 de 1989, donde ustedes saben, primero, previo a dictaminar los miembros de la Corte, opina la Procuraduría, en este caso es la Procuradora Fiscal, ¿sí?, la doctora Graciela Reiris, y hace un análisis en función de todo lo que ha sucedido con los municipios de 1853 a la fecha, ¿sí? Sin embargo, pese a todo eso, dice que ustedes tienen que leer este fallo. Este fallo está en internet, así que es muy simple, es muy sencillo. La procuradora dice que es cierto que los municipios ahora no son los mismos de 1853, que a partir de 1957 se han incorporado otra clase de municipio y que a partir de 1960, 70, empezando por Santa Fe, empezando por Santiago del Estero, ¿sí?, y por San Luis, han posibilitado a los municipios a obtener la autonomía municipal, ¿sí? ¿Qué significa la autonomía municipal? La autonomía municipal es la facultad que tienen los municipios, algunos municipios, nosotros acá en la provincia de Buenos Aires no tenemos, de dictarse su carta orgánica, ¿sí? La carta orgánica es, sucintamente, una constitución de tercer grado, ¿sí?, para cada uno de los municipios. Y concretamente, ¿cuál es digamos, el beneficio o el hándicap a favor de los municipios? Es que hoy nosotros en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, y creo que hay otra provincia más que no me acuerdo ahora, ¿sí?, no tienen la posibilidad del dictado de una carta orgánica. Entonces, como nosotros en la provincia de Buenos Aires, los 135 municipios tenemos una ley orgánica, ¿sí?, es decir que es uniforme el municipio en cuanto a regirse administrativamente, ¿sí?, los municipios de la provincia de Buenos Aires, de La Matanza, de Las Flores, los partidos de la Costa, de Bransen, de Lomas, de Lanús, ¿sí?, de Esteban Echeverría, de San Isidro, Vicente López, para poner algunos, ¿no es cierto? Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, me dice acá un alumno, que son los que todavía no han dado cumplimiento a lo que establece el 123 de la Constitución Nacional, ¿sí? Bien, fíjense, y acá me hace acordar, justamente al decirme la alumna que Santa Fe no tiene y Mendoza no tienen carta orgánica, fíjense que este fallo, ¿sí?, está hablando, le va a hacer lugar a lo que dice la municipalidad, ¿sí?, y ahí aclara, sin que esta municipalidad tenga autonomía, es decir, sin que la provincia le haya otorgado la posibilidad del dictado, ¿sí?, de una carta orgánica. Fíjense, ¿no? Ustedes tienen que leer el considerando 8.
En el considerando 8 están los lineamientos generales que nos remiten, ¿sí?, a la autarquía y a la autonomía municipal, ¿sí? Ahí explica la diferencia. Yo acá justo tengo el fallo, y en el considerando 8 establece claramente las diferencias entre un municipio de la vieja escuela, los que llamábamos autárquico, y un municipio de hoy, dice, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuál es la diferencia que tiene? Bueno, el municipio cuenta con una base sociológica constituida por la población de la comuna, ¿sí?, ausente en las entidades autárquicas. Justamente, ahora en la clase del lunes, cuando yo retome esto, cuando hable un poquito de la autonomía, Horacio Rosati, que hoy integra el máximo tribunal, que es uno de los especialistas, que especialmente sigo yo en materia municipal, él habla de estas cuestiones, ¿no? Él habla de la diferencia que existe entre los municipios que tienen autonomía y todavía los municipios que no hay, ¿no? Más allá de nosotros cuando vimos, ¿se acuerdan ustedes cuando nosotros vimos régimen electoral? Cuando yo mencionaba ahí que incluso no solo los intendentes, incluso los gobernadores de provincia eran elegidos, ¿sí?, de una clase especial. Imagínense lo que eran los intendentes municipales. Claro, evidentemente hoy los municipios han cambiado. Hoy el primer lugar donde el vecino o el ciudadano común, que el ciudadano de a pie, va a poder manifestar su idea o manifestar que las autoridades comunales están en contra de lo que dice la manda constitucional, es justamente el municipio, ¿no? En este caso, entonces, una de las cuestiones era que hay una base poblacional, ¿no es cierto?, inexistente entonces en las entidades autárquicas. Y acá lo que decía Rosati era que en el año 1994, cuando él integró la comisión que tiene que ver con la reforma de la Constitución, y él trabajó específicamente con 123, ¿sí?, él hablaba de que la palabra autonomía estaba solamente direccionada o se refería a los entes institucionales, ¿sí?, fundamentalmente a las provincias. A partir de 1994, la autonomía, se habla de la autonomía de las universidades, las autonomías del Ministerio Público, ¿cómo se llama esto que está a nivel nacional? Por ejemplo, la autonomía de los organismos ya territoriales, como por ejemplo, ¿cómo se llama el organismo que se encarga de la recolección de residuos urbanos, que está ahí? El SEAMSE, perfecto, muy bien, gracias. ¿Sí? Cuando antes esto era ente autárquico, ¿no? Hoy ha cambiado, se le ha dado esta autonomía que hoy en más de un sentido es unívoco, ¿no? Por lo tanto, él decía que los entes autónomos eran otra cosa, ¿no? Pero en principio, fundamentalmente, no quiero apabucharlo porque es demasiada la información, ¿sí? Entonces, por un lado, la base sociológica. Por otro lado, ¿sí?, el mercado central, por ejemplo. El mercado central es un ente tripartito que está comandado o gobernado por el Poder Ejecutivo Nacional, por el Poder Ejecutivo Provincial y por un funcionario de la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y ellos dictan determinados decretos de carácter administrativo, pero que tienen relación solamente con aquellas personas que tienen relación con ellos, ¿sí? En este caso, los que vivimos en los municipios para tratar de construir una propiedad, por ejemplo, obtener la licencia de conducir, ¿sí?, inhumar a una persona querida en el cementerio municipal, hay que seguir determinados procedimientos que son obligatorios, ¿sí?, y son para todos, ¿sí?, para todos los que vivimos en esa comuna y para todos los que quieren dedicarse con alguna actividad comercial. Por ejemplo, si hay alguien que es un maestro mayor de obra y yo le encomiendo la tarea de construir una casa, por más que él viva en Vicente López, él va a tener que ir al municipio de Almirante Brown, donde yo vivía, y ahí pedir cuáles son los requisitos para abrir una carpeta e iniciar esa obra, ¿me entienden? Bueno,
Estas son las ordenanzas municipales, ¿sí? ¿Qué otra cosa importante? Justamente el artículo 5 de la Constitución dice que hay que asegurar el régimen municipal, es decir, que el municipio tiene una existencia necesaria, constitucional, a diferencia de las entidades autárquicas, ¿sí? La elección popular de las autoridades municipales, ¿sí? Perdón, de las autoridades, sí, bien digo. Nosotros, los que vivimos en cada uno de los municipios, elegimos a nuestras autoridades. Recién el doctor Lugo hablaba de los consejos escolares, ¿sí? Los consejos escolares son elegidos por la población, por los habitantes, por los ciudadanos que estamos empadronados en cada una de estas circunscripciones municipales, ¿sí? Y por ejemplo, y obviamente, ¿sí?, al intendente municipal y a los miembros del honorable consejo deliberante, ¿sí? ¿Se entiende entonces cuál es la diferencia entre un ente autárquico y en este caso específico las municipalidades? ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 135 municipios que se rigen por una ley orgánica municipal. Otras provincias, como por ejemplo Corrientes, como por ejemplo San Luis, a las cuales conocemos de manera muy, muy acabadamente, porque ahí funciona subsede de la Universidad Nacional de Loma de Zamora y por lo tanto tuvimos que aprender cómo son esos municipios, ¿sí? Municipios en Goya, donde nosotros vamos en Corrientes, y en San Luis, los municipios tienen autonomía municipal, es decir, que aquellos municipios que tienen más de 5.000 habitantes, la provincia le otorga la facultad del dictado de una carta orgánica, ¿sí? Bien, con esto, bueno, y fundamentalmente lo que dice el fallo es que, porque después hay como una especie de falta de entendimiento, ¿sí? Bueno, una vez terminado todo esto, dice, por Disculpe, ello... profe, en caso de... Espéreme un segundo. Por ello, y lo dictaminado en sentido concordante por la Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto y se revoca la sentencia recurrida, ¿sí? Es decir, se deja sin efecto la sentencia que había sido emitida por la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe y ahora, ¿sí?, se hace lugar a lo que dice la Corte Nacional, ¿sí? Es decir, que se deja sin efecto lo que había dicho la provincia de Santa Fe, haciendo lugar a lo que dictaminó en primera instancia la municipalidad, ¿sí?, de la ciudad de Rosario. Es decir, que el nombramiento que había efectuado, ¿sí?, la municipalidad en tiempos de facto, ¿sí?, no tenía la validez, ¿sí? No tiene validez. Sí, y voy a leer antes no es que, pero para no irme, para que ustedes entiendan, cuando arranca el fallo dice, la validez de las normas y actos emanados del Poder Ejecutivo de facto, es decir, en este caso específico provincial, está condicionada a que explícita o implícitamente el gobierno constitucionalmente elegido que lo suceda la reconozca y que la restitución del orden constitucional en el país requiere que los poderes del Estado Nacional o de las provincias, en su caso, ratifiquen o desechen explícita o implícitamente los actos de gobierno de facto. Siendo ello así, resulta evidente la legitimidad de las autoridades municipales constitucionales de revisar los nombramientos efectuados por las de facto, máxime cuando limitaron esa revisión a las realizadas en los cargos más altos del escalafón y prescindiendo de las normas que organizaban la carrera administrativa. ¿Se entiende? Es decir, es muy, muy importante, yo diría existencial, que el nombramiento, la remoción, ¿sí?, y la promoción de los empleados y de los funcionarios municipales que deben ser hechos por, digamos, fundamentalmente por las autoridades municipales, en este caso, que fueron elegidas democráticamente, ¿sí? Es decir, y esto me parece que tiene lógica, ¿no?, que las autoridades municipales, provinciales, nacionales, que hayan sido elegidas de manera democrática, tienen la obligación, ¿sí?,
Esto no quiere decir que lo hagan, pero tienen la obligación de revisar. En este caso específico, ¿sí? Justamente, solamente se dirimió la cuestión a estas, no me sale el nombre, a estos cargos, ¿sí? Del cargo 19 a 23, que obviamente son cargos jerárquicos, ¿sí? Bien, hay alguien que me quería hacer una pregunta, perdóname, pero quería terminar esto.